Muy buenas, habitantes de este universo bloque. Sean bienvenidos a la quinta emisión de Radio CTM, Radio Cuida tu Mundo, en colaboración con el colectivo La Ciudad No Se Mancha. Antes de comenzar, recordarles que este es un espacio autogestionado que tiene como objetivo comunicar ideas en torno al cambio social. Vivimos tiempos difíciles, tiempos convulsos, que nos invitan a pensar en reformas radicales. Por ende, este espacio se transforma en una pequeña contribución a este fin. Hoy escucharemos un fragmento del libro Autoconstrucción por una autonomía del hábitat, publicado el año 2019, el cual es un recopilatorio de ensayos y textos del arquitecto británico John F. Turner, la mayoría de ellos referidos al tema de la vivienda social y a la gestión comunitaria del espacio urbano. Para hacer una breve referencia, John F. Turner trabajó en Latinoamérica, trabajó en Perú durante mucho tiempo y fue testigo de primera mano de este crecimiento de la ciudad popular, la invasión de terrenos por parte de colectivos con un gran sesgo comunitario, y él intentó lanzar a la palestra, crear opinión pública al respecto, que no sea un ámbito excluido del mundo académico, sino que esta problemática comience a tener mucha más cabida, ¿no? Que se hable con mayor frecuencia sobre el tema de la vivienda popular. Antes de comenzar con el texto estrictamente, mencionar que el fragmento que vamos a revisar, que titula Autoconstrucción, fue publicado inicialmente en 1963 como parte de la 8ª edición de la revista Architectural Design. Sin más que añadir, comenzamos. Este número de Architectural Design describe los problemas que afrontan los países de América del Sur en el campo de la vivienda, problemas que crecen diariamente debido al aumento de la población y a los movimientos que están causando una auténtica explosión urbana, cuyo único precedente es la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. El autor de esta entrega, el arquitecto inglés John Francis Turner, ha desarrollado su labor para varias agencias gubernamentales y durante los últimos 6 años ha trabajado sobre este campo en Perú. A lo largo de este número, Turner plantea la necesidad vital para las agencias de vivienda de adaptarse a los recursos y esfuerzos populares existentes y conseguir mejoras significativas en las condiciones de vivienda. Turner ilustra este tema con trabajos de Venezuela, Chile, Colombia y Perú, realizando en la sección final lo que probablemente constituya la primera formulación de este problema desde un enfoque arquitectónico en las relaciones políticas, sociales y personales. La autoconstrucción. ¿Pueden los gobiernos u otros organismos utilizar de forma efectiva la contribución directa de las familias y comunidades necesitadas en el proceso de construcción? Y además a una escala lo suficientemente amplia como para establecer la autoconstrucción como instrumento efectivo en la ejecución de programas nacionales de vivienda. El profesor Charles Abrams, asesor de vivienda en las Naciones Unidas, dice en su libro Men's Struggle for Shelter in Urbanizing World: entre los años 1960 y 1970, 200 millones de personas emigrarán a las ciudades de Asia, África y América Latina, según los pronósticos. Esa escala y ritmo de crecimiento, a la que hay que agregar el crecimiento vegetativo de las poblaciones urbanas y existentes, no tiene precedentes y crea problemas inmensos tanto para la misma población como para los gobiernos y, en efecto, para el mundo entero. El problema del mantenimiento del orden urbano y de condiciones de vivienda aceptables como normales ha superado ya la capacidad de los gobiernos de la mayoría de las naciones desarrolladas. Por lo tanto, los gobiernos de los países en pleno proceso de urbanización, países que por lo general son pobres y subdesarrollados, fracasarán si se limitan a la construcción y financiación de vivienda por el Estado. Igualmente, si los gobiernos deciden esperar a que se desarrolle el proceso de formación de capitales a través de la reforma tributaria y bancaria, la formación de mutualidades y cooperativas de ahorro y préstamos, entre otras, a pesar de lo esenciales que son, no se llegará a tiempo para evitar las terribles pérdidas materiales y humanas que significa el crecimiento urbano caótico. La autoconstrucción en el Perú.
Consideremos por ejemplo el caso del Perú, país cuya situación de fondo y problemas actuales son típicos de la mayoría de aquellos países a los que se refiere el profesor Abrams. Las 8 ciudades principales del Perú han triplicado su población en las últimas 2 décadas y aproximadamente 2/3 de las correspondientes nuevas zonas urbanas han sido creadas por el pueblo. A pesar de que muchas de estas zonas de urbanización popular espontánea son clandestinas y están mal situadas, una proporción sorprendentemente grande está relativamente ordenada, con construcciones sólidas aunque incompletas, en un periodo durante el cual el Estado construyó menos de 5.000 viviendas de bajo coste. Un cálculo prudente nos hablaría de 50.000 viviendas nuevas y en gran parte adecuadas, construidas por familias con pocos recursos. El proceso de autoconstrucción se ha acelerado recientemente. La empresa privada, en el mismo periodo, contribuyó muy poco a la vivienda popular. Si el mismo esfuerzo e iniciativa popular, que en sí mismo crea muchos problemas, es sin embargo tan productivo, ¿por qué entonces se presenta la pregunta que hicimos al principio? ¿No es obvio que estos recursos populares deben ser utilizados si el objetivo es solucionar el problema de la vivienda popular? Es cierto, sin embargo, que muchos funcionarios y expertos en vivienda se oponen al argumento de que se puede emplear la autoconstrucción en programas de vivienda popular a gran escala. El motivo de la oposición y del debate es el hecho de que la mayoría de los ensayos en las técnicas de la autoconstrucción han resultado materialmente lentos y administrativamente costosos. Por lo tanto, especialmente los planificadores y administradores que tienen que trabajar de acuerdo con criterios económicos y políticos, critican estos métodos. Los trabajadores sociales y otras personas directamente relacionadas con la esfera social conceden por lo general más importancia a la manera en que se realizan las obras y a los logros no materiales, tales como la mejora de actitudes y el interés por el desarrollo, que no son apreciados inmediatamente por el administrador, por muy clarividente que sea. Mi experiencia y observaciones propias en el Perú me han llevado a la conclusión de que la polémica es artificial y de que no existe en realidad ningún conflicto entre los valores verdaderamente económicos y los sociales, por lo menos en este caso. Me parece que es evidente que la raíz del conflicto no se encuentra en las diferencias de criterio, sino más bien en la interpretación errónea del concepto de autoconstrucción y de desarrollo comunitario, y en consecuencia en la aplicación errónea de dicho concepto. Una nueva visión del déficit de vivienda. La hipótesis que a continuación pongo en discusión es que los fracasos de las políticas y programas de vivienda popular y también de control de crecimiento urbano son parcialmente debidos a la mala interpretación de la naturaleza de la vivienda. Sostengo que el error habitual está en la valoración cuantitativa de la vivienda en términos de apariencia objetiva y que este punto de vista no es realista. Por el contrario, el valor de la vivienda, o más bien del entorno habitable, consiste en su capacidad de respuesta a la situación vital de la persona dentro de la familia y dentro de la comunidad local. En otras palabras, la realidad del lugar habitacional reside en sus atributos tal y como son percibidos, experimentados, y no en sus formas o condiciones materiales. De ahí se deduce que en general el problema de la vivienda es erróneamente tratado en términos cuantitativos, en lugar de términos cualitativos, por lo que los objetivos establecidos tienden a ser inalcanzables y por lo tanto contraproducentes. Se deduce también que los tipos de proyectos que más se emplean habitualmente para resolver el problema de la vivienda, al no responder adecuadamente a las situaciones vitales de sus futuros habitantes, no tienden más bien a agravar los problemas sociales, económicos y políticos o resolverlos. Concluyo finalmente que el problema de la vivienda, a diferencia de problemas económicos como el empleo y la distribución de la riqueza, es un problema ligado al uso adecuado de los recursos disponibles para la construcción y no se soluciona forzando todos los recursos indiscriminadamente para la producción del máximo número de viviendas que cumplan los estándares modernos. Me he referido a 2 maneras de ver o de definir la vivienda. Se puede ver la apariencia del artefacto material, es decir, el objeto, y se puede percibir la realidad externa como algo diferente a la apariencia, es decir,
el sujeto de los atributos percibidos, ya que la apariencia es un objeto, su forma y textura, el tamaño y el peso, etc. Carecen de sentido sin el conocimiento de su contenido y propósito. Su definición debería basarse más bien en los atributos del sujeto que en la apariencia del objeto. Empíricamente y sin ninguna otra justificación teórica que hasta el momento haya sido capaz de descubrir, propongo por tanto y provisionalmente 3 funciones esenciales que cualquier alojamiento debe satisfacer con el fin de convertirse en una realidad externa: cobijo, seguridad y localización. Una casa no es una casa si no proporciona una mínima protección frente a la hostilidad del clima y las personas. Si el cobijo, por excelente que sea la protección que ofrece, no puede ser ocupado con una mínima garantía de propiedad, será de poca o de ninguna utilidad. Y si la casa no permite acceder a un entorno adecuado, si los ocupantes no pueden tener acceso al trabajo, a los mercados, escuelas y a los equipamientos que sus vidas requieren, o si ellos no pueden estar en la comunidad a la que pertenecen, la casa no tendrá ningún valor práctico.